Pasemos ahora a ver el tema de correlaciones y modelos de factores en esta tercera unidad. Tanto la correlación como la covarianza mide la fuerza de la relación lineal entre dos variables aleatorias. En la primera unidad vimos que la correlación se calcula como la covarianza entre dos variables aleatorias divididos por el producto de sus desviaciones estándar. De esta forma podemos calcular también la covarianza entre x y y, la que es igual a la correlación multiplicado por el producto de sus desviaciones estándar. En la primera unidad también vimos que si dos variables son independientes, la probabilidad de uno, dada la ocurrencia de la otra, va a ser igual a la probabilidad de la primera. Ahora, si una correlación es de cero entre dos variables aleatorias, esto no implica que no existe una dependencia entre ambas. Lo que implica es que no existe una relación lineal entre ambas, pero puede existir una relación no lineal. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Del lado izquierdo, nos dice que la variable x tiene tres valores esperados, menos 1, 0 y 1. ¿no? De esta forma podemos graficar esta relación que existe entre ambas variables. Mientras que del lado derecho tenemos que la relación entre s y t va a estar dada por esta relación, donde hay una perfecta correlación entre ambas variables, s y t. Nos preguntan cuál es el coeficiente de correlación entre ambas variables. De un lado, del lado izquierdo, vamos a tener que existe esta relación, que no es lineal, por ende vamos a tener un coeficiente de correlación igual a 0, mientras que del lado derecho existe una perfecta correlación, por ende vamos a tener un coeficiente de correlación de 1 positivo. El modelo EUMA, en este caso también nos va a servir para estimar la nueva covarianza que existe entre dos variables aleatorias. La interpretación es básicamente la misma, ¿no? Que las oscilaciones más recientes deberían de tener un mayor peso que las oscilaciones más antiguas, ¿no? Y vamos a calcular esa covarianza bajo este siguiente esquema, en el que va a estar dado por un factor lambda multiplicado por la covarianza de un periodo atrás, más 1 menos lambda multiplicado por el xn-1 y el yn-1, que va a ser el cambio porcentual para la variable x en el día n-1 y el cambio porcentual en la variable y para el día n-1 respectivamente. Veamos ahora el siguiente ejemplo aplicativo a nuestro modelo EUMA. Supongamos que un analista utiliza un modelo EUMA con lambda de 0.9 para actualizar las tasas de correlación y de covarianza. La estimación de las correlaciones para dos variables aleatorias x y y en el día n-1 es 0.7. Además que las desviaciones estándar en el día n-1 para variables x y y es 1.5% y 2% respectivamente. Además que el cambio porcentual en el día n-1 para las variables x y y es 2% y 1% respectivamente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la covarianza para el periodo n-1. ¿Por qué? Porque más adelante lo voy a emplear en la estimación de la covarianza para el día n. Entonces, empleando la fórmula, tenemos que la covarianza entre x y y es igual al coeficiente de correlación, en este caso es 0.7, multiplicado por el producto de las desviaciones estándar, 1.5% y 2%. Con eso tenemos una covarianza de x y y en el periodo n-1 de 0.00021. Luego, empleando nuestro modelo EUMA, tenemos que el lambda multiplicado por la covarianza que acabamos de estimar, más 1 menos lambda por el producto de los retornos de x y y, que es 2.2% y 1%, esto nos da una covarianza para el periodo n de 0.00029. De igual forma, podemos emplear el modelo Garch 1.1 para estimar la nueva covarianza que existen entre dos variables. Como sabemos, nuestro modelo Garch 1.1 estima la covarianza, en este caso en función tanto de la covarianza en el periodo n-1, de los retornos que existen de tanto de x como y en el periodo n-1, y de un factor W, que va a estar dado por la tasa de covarianza promedio a largo plazo. Veamos el siguiente ejemplo aplicado a un modelo Garch 1.1 para la estimación de la covarianza. Nos dice que supongamos que un analista utiliza datos diarios para estimar el modelo Garch 1.1 de la siguiente manera, donde la covarianza en el periodo n va a ser igual a este factor, más 0.14 multiplicado por el retorno
de x en el periodo n-1 por el retorno de y en el periodo n-1 más 0.76 por la covarianza del periodo anterior. Esto va a implicar que 0.14 va a ser igual al factor alfa, el beta va a ser igual a 0.76, y nos dice también que el analista determina que la estimación de la covarianza en el periodo n-1 va a ser igual a este factor y que los retornos de x y y va a ser igual a 0.02. Nos pregunta cuál es la estimación actualizada de la covarianza. Pues aplicando todos estos valores en nuestra fórmula de covarianza, tanto el 0.0002 más el 0.14 por el producto de los retornos que son iguales, tanto de x y y, que es igual a 0.02 al cuadrado, más 0.76, que es el beta, multiplicado por la covarianza del periodo anterior, ¿no? Que en este caso es este factor de aquí. Todo ello nos permite calcular que la nueva covarianza entre x y y va a ser igual a este otro factor, 0.000304. Veamos ahora el modelo de factores. Nos dice que se puede utilizar un modelo de factores para definir correlaciones entre variables distribuidas normalmente. La siguiente ecuación es un modelo de un factor, donde cada u sub i tiene un componente que depende de un factor común, es f. Además de otro componente llamado z, que no está correlacionado con otras variables. Entre las variables distribuidas normalmente, los modelos de un factor se estructuran de la siguiente manera. Toda u sub i tiene una distribución normal estándar, es decir, con media 0 y desviación estándar 1. La constante alfa sub i se encuentra entre menos 1 y 1. F y z tienen distribuciones normales estándar y no están correlacionadas entre sí. Cada z sub i tampoco está correlacionado entre sí. Y finalmente, todas las correlaciones entre u sub i y u sub j resultan de su dependencia de un factor común, que es el f. Veamos ahora uno de los modelos de factores más empleados hoy en día, que es el modelo de factores de Bloomberg, en este caso aplicado a un portafolio de renta variable. Nos dice que el modelo de factores de Bloomberg parte de un universo de estimación llamado ESTU. Este universo ESTU forma la base para estandarizar los factores de exposición, así como estimar los retornos de los factores. Veamos a qué nos referimos en nuestro modelo simple. Partimos de R, que son los excesos de los rendimientos de las acciones, que va a estar en función de una matriz de exposición X multiplicado por un vector F, que son los retornos de los factores, más un U, que está representado por los residuos, que son considerados como los retornos específicos, es decir, aquella información que no es considerada por los factores, es decir, por los Fs. Ahora bien, los rendimientos de los factores, es decir, este vector F, son estimados regresionando los excesos de los rendimientos de las acciones versus los factores de exposición. En otras palabras, estamos diciendo de que este F van a ser nuestros betas que vamos a estimar a partir de esa regresión. Ahora, esta regresión se hace con ventanas semanales, ¿no? Dicho de otra forma, podemos también llegar a lo mismo a partir de graficando los rendimientos de los precios semanales o los excesos de los rendimientos de los precios semanales de cada acción en el universo ESTU y graficarlo frente a su exposición en cuestión, frente a este X, ¿no? Y calculando y estimando de esta forma esta línea, ¿no?, de mejor ajuste. La pendiente de esta línea va a ser nuestro F, va a ser nuestro retorno del factor en cuestión,